Nuestra expedición había sido cuidadosamente planeada. 2 grandes cargos habían transportado nuestras provisiones y nuestro equipo desde la base lunar del Mare Serenitatis, a 800 kilómetros. Disponíamos además de 3 pequeños cohetes destinados al transporte a cortas distancias, en regiones en las que era imposible servirse de los vehículos de superficie. Afortunadamente, la mayor parte del Mare Crisium es llana. No existen allí esas enormes grietas tan frecuentes y tan peligrosas en otras partes, y los cráteres y elevaciones de cierta altura son bastante raros. A primera vista, nuestros potentes tractores oruga no tendrían la menor dificultad en conducirnos hasta donde quisiéramos ir. Yo era el geólogo, o selenólogo si quieren ser ustedes pedantes, jefe del grupo destinado a la exploración de la zona sur del Mare. Habíamos recorrido 1,5 centenar de kilómetros en una semana, bordeando los contrafuertes de las montañas que dominaban la playa de lo que muchos millones de años atrás había sido un antiguo mar. Cuando la vida se había iniciado en la Tierra, aquel mar estaba ya moribundo. El agua se retiraba de los flancos de aquellas maravillosas escolleras para fluir hacia el vacío corazón de la luna. Sobre el suelo que estábamos recorriendo, el océano, que no conocía mareas, había alcanzado en su tiempo una profundidad de 800 metros. Ahora la única huella de humedad que podía hallarse era la escarcha que descubrimos a veces en las profundidades de las cavernas, donde jamás penetra la luz del sol. Habíamos comenzado nuestro viaje al despuntar el alba lunar, y nos quedaba aún casi una semana de tiempo terrestre antes de que la noche cayera de nuevo. Descendíamos de nuestros vehículos 5 o 6 veces al día, vestidos con nuestros trajes espaciales. Nos dedicábamos a la búsqueda de minerales interesantes o plantábamos señales indicadoras para guiar a futuros viajeros. Era una rutina monótona y carente de excitación. Podíamos vivir confortablemente al menos durante un mes en el interior de nuestros tractores presurizados, y si nos ocurría algún percance, siempre nos quedaba la radio para pedir ayuda, tras lo cual no teníamos otra cosa que hacer más que aguardar la llegada de la nave que acudiría a rescatarnos. Acabo de decir que la exploración lunar es una rutina carente de excitación, y no es cierto. Uno nunca se cansa de contemplar aquellas increíbles montañas, tan distintas de las suaves colinas de la Tierra. Al doblar un cabo o un promontorio, uno nunca sabía qué nuevos esplendores nos iban a ser revelados. Toda la parte meridional del Mare Crisium es un vasto delta, donde hace mucho tiempo algunos ríos desembocaban en el océano, quizás alimentados por las torrenciales lluvias que habían erosionado las montañas durante el corto periodo de la era volcánica, cuando la luna aún era joven. Cada uno de aquellos antiguos valles era una tentación, un desafío a trepar hasta las desconocidas mesetas que había más allá. Pero teníamos aún 1,5 centenar de kilómetros que cubrir, y todo lo que podíamos hacer era contemplar con envidia aquellas cimas que otros escalarían. A bordo del tractor bebíamos según el tiempo terrestre, y a las 22 horas exactamente enviábamos el último mensaje por radio a la base y terminábamos nuestro trabajo. Afuera, las rocas seguían ardiendo bajo un sol casi vertical. Para nosotros era de noche hasta que nos despertábamos de nuevo tras 8 horas de sueño. Entonces uno de nosotros preparaba el desayuno. Se oía un gran zumbido de afeitadoras eléctricas y alguien conectaba la radio que nos unía a la Tierra. Realmente, cuando el olor de las salchichas cociéndose comenzaba a llenar la cabina, a uno le resultaba difícil creer que no habíamos regresado a nuestro planeta. Todo era tan normal, tan familiar, excepto la disminución de nuestro peso y la lentitud con que caían todos los objetos. Aquel día era mi turno de preparar el desayuno. Me coloqué en el ángulo de la cabina principal que servía como cocina.
Pese a los años transcurridos, recuerdo con extrema claridad aquel momento, porque la radio acababa de transmitir una de mis canciones preferidas, la vieja tonada gala David de la Roca Blanca. Nuestro conductor estaba allá afuera, embutido en su traje espacial, inspeccionando los vehículos oruga. Mi asistente, Luis Garnett, en la cabina de control escribía algo relativo al trabajo del día anterior en el diario de a bordo. Como cualquier ama de casa terrestre, mientras esperaba que las salchichas se cocieran en la sartén, dejé que mi mirada vagase sobre las montañosas paredes que cercaban el horizonte por la parte sur, prolongándose hasta perderse de vista por el este y por el oeste. Parecían no estar a más de 3 kilómetros del reactor, pero yo sabía que la más próxima estaba a 30 kilómetros. En la Luna, las imágenes no pierden nitidez con la distancia. No hay ninguna atmósfera que atenúe, difumine o incluso transfigure los objetos lejanos, como ocurre en la Tierra. Aquellas montañas se elevaban hasta 3000 metros, surgiendo abruptas de la llanura, como si alguna erupción subterránea las hubiera hecho emerger a través de la corteza en fusión. No se podía ver la base, ni siquiera de la más próxima, debido a la acusada curvatura de la superficie, ya que la Luna es un mundo muy pequeño, y el horizonte no estaba a más de 3 kilómetros del lugar donde yo me hallaba. Levanté los ojos hacia los picos que ningún hombre había escalado nunca, aquellos picos que antes del nacimiento de la vida sobre la Tierra habían contemplado cómo se retiraba el océano, llevándose hacia su tumba la esperanza y las promesas del mundo. El sol golpeaba los farallones con un resplandor que cegaba los ojos, mientras que un poco más arriba las estrellas brillaban fijas en un cielo más negro que la más oscura medianoche de invierno en la Tierra. Iba a girarme cuando mi mirada fue atraída por un destello metálico, casi en la cima de uno de los grandes promontorios que avanzaban hacia el mar, 50 kilómetros al oeste. Era un punto de luz pequeñísimo, carente de dimensiones, como si una estrella hubiera sido arrancada del cielo por alguno de aquellos crueles picos, e imaginé que una roca excepcionalmente lisa captaba la luz del sol y me la reflejaba directamente a los ojos. Era algo que sucedía a menudo. Cuando la Luna entra en el segundo cuarto, los observadores de la Tierra pueden ver a veces las grandes cadenas montañosas del Oceanus Procellarum, el océano de las tormentas, arder con una iridiscencia blanco-azulada debida al reflejo del sol en sus laderas. Pero sentía la curiosidad de saber qué tipo de roca podía brillar allá arriba con tanta intensidad, de modo que subí a la torreta de observación y orienté nuestro telescopio hacia el oeste. Lo que vi fue suficiente para despertar mi interés. Los picos montañosos, claros y nítidos en mi campo de visión, parecían no estar a más de 800 metros de distancia, pero el objeto que reflejaba la luz del sol era aún demasiado pequeño para poder ser identificado. Sin embargo, aunque no pudiera distinguirlo claramente, sí podía darme cuenta de que estaba provisto de una cierta simetría, y la base sobre la que se hallaba parecía extrañamente plana. Estuve observando durante un buen rato aquel brillante enigma, aguzando mi vista en el espacio, hasta que un olor a quemado proveniente de la cocina me informó de que las salchichas del desayuno habían hecho un viaje de casi 400.000 kilómetros para nada. Mientras avanzábamos a través del Mare Crisium, aquella misma mañana, con las montañas irguiéndose a occidente, discutimos sobre el caso, y continuamos discutiendo a través de la radio cuando salimos a realizar nuestras prospecciones. Mis compañeros sostenían que había sido probado sin la menor sombra de duda que jamás había existido ninguna forma de vida inteligente en la Luna. Las únicas cosas vivas que habían llegado a existir allí eran algunas plantas primitivas. Esto lo sabía yo tan bien como todos, pero hay ocasiones en las que un científico no debe temer al ridículo. «Escuchad», les dije firmemente,
Quiero subir hasta allí arriba, aunque solo sea para tranquilizar mi conciencia. Esta montaña tiene menos de 4000 metros, lo que equivale a 700 con gravedad terrestre, y puedo hacérmela en unas 20 horas. Siempre he deseado escalar una de esas colinas, y aquí tengo un buen pretexto para hacerlo. Garnet se rió de mí. Dijo que si no me partía el cuello sería el hazmerreír de la expedición cuando regresáramos a la base. De ahora en adelante, esta montaña se llamará seguramente la locura de Wilson. Yo insistí en que no me partiría el cuello. Al fin y al cabo, yo había sido el primero en escalar Pico y Helicón. Aunque como Luis se había encargado de recordarme, yo era un poco más joven por aquel entonces. Pero eso solo me incitó aún más a emprender la escalada. Aquella noche nos acostamos pronto, tras conducir el tractor hasta unos 500 metros del promontorio. Garnet vendría conmigo al día siguiente. Era un buen escalador y había participado conmigo en otras expediciones semejantes. Nuestro conductor se sintió muy feliz de quedarse guardando el vehículo. A primera vista, aquellas paredes parecían prácticamente inescalables, pero cualquiera que tuviera un poco de experiencia sabía que la escalada no presenta serias dificultades en un mundo donde el peso queda reducido a una sexta parte. El auténtico peligro del alpinismo lunar reside en el exceso de confianza. Una caída desde 100 metros en la Luna es tan mortal como una caída desde 15 metros en la Tierra. Hicimos nuestro primer alto en una cornisa a unos 1500 metros de la llanura. La escalada no había sido difícil, pero el esfuerzo, al que no estaba acostumbrado, había embarado mis miembros y me sentía feliz de poder descansar un poco. Visto desde allí, el tractor parecía un minúsculo insecto metálico al pie de la pared. Por radio comunicamos nuestro avance al conductor antes de proseguir la escalada. Dentro de nuestros trajes la temperatura era agradablemente fresca, puesto que el sistema de refrigeración anulaba los efectos del ardiente sol y eliminaba al exterior los desechos de nuestra transpiración. Hablábamos raramente, salvo que debiéramos intercambiar instrucciones o discutir acerca del mejor camino a seguir. No sabía lo que estaría pensando Garnet. Seguramente que era la empresa más absurda en la que se había embarcado. Yo no podía dejar de darle la razón, al menos en parte, pero el placer de la escalada, la seguridad de que nunca ningún hombre había llegado antes hasta allí y la exaltante visión del paisaje eran para mí una recompensa suficiente. No recuerdo haber experimentado ninguna excitación especial al hallarnos ante la pared rocosa que había examinado a través del telescopio el día anterior. Se extendía hasta una 20 de metros por encima de nosotros, y allí, en aquella explanada, se hallaba el objeto que me había atraído a través de toda aquella extensión desértica. Casi con toda seguridad no era más que un bloque de roca nacido en alguna época pasada, a consecuencia del impacto de un meteorito, con los planos de estratificación pulidos y brillantes aún en la inmovilidad eterna e inmutable. La roca no tenía apoyos, de modo que tuvimos que usar el garfio. Mis cansados brazos parecieron recuperar una nueva fuerza cuando lancé el anda de 3 puntas, haciéndola girar sobre mi cabeza. La primera vez falló su presa y cayó lentamente cuando tironeamos de ella para comprobar su solidez. Al tercer intento, las púas se sujetaron sólidamente, y ni siquiera el peso combinado de nuestros dos cuerpos consiguió moverla. Garnet me lanzó una ansiosa mirada. Hubiera podido decirle que deseaba subir yo primero, pero me limité a sonreír a través del cristal del casco y agité la cabeza. Luego, lentamente, sin prisas, inicié el último tramo de la ascensión. Aún enfundado en el traje espacial, pesaba tan solo 20 kilos, por lo que subí a pulso sin enroscar la cuerda entre mis piernas ni ayudarme con los pies contra la pared. Cuando alcancé el borde, me detuve un instante para saludar con la mano a mi compañero. Luego di el último tirón, me hice de pie sobre la plataforma y contemplé lo que había ante mí. Hasta aquel momento estaba casi convencido de que no iba a descubrir nada extraño o insólito allí. Casi, pero no completamente. Y era esa torturante duda la que me había empujado a subir. Bueno,
La duda había sido disipada, pero la tortura apenas acababa de empezar. Me encontraba en una explanada de unos 30 metros de profundidad. En alguna ocasión había sido lisa, demasiado lisa para ser natural, pero los impactos de los meteoritos habían mordido y cribado su superficie a través de incontables eones, y había sido nivelada para poder sostener una estructura translúcida, burdamente piramidal, de 2 veces la altura de un hombre, encajada en la roca como una gigantesca gema facetada. Probablemente no experimenté ninguna sensación durante los primeros segundos. Luego, inexplicablemente, sentí una extraña alegría, porque yo amaba a la luna, y ahora sabía que el musgo que trepaba en Aristarco y Eratóstenes no era la única forma de vida que había producido cuando era joven. Los antiguos y desacreditados sueños de los primeros exploradores eran ciertos. Después de todo, había existido una civilización lunar, y yo había sido el primero en descubrirla. El hecho de haber llegado con 1 millón de años de retraso no me preocupaba. Tenía bastante con haber llegado. Mi cerebro comenzaba a funcionar de nuevo normalmente, analizando, planteando preguntas. ¿Qué era aquella construcción? ¿Un santuario o alguna otra cosa que en mi lengua no tenía nombre? Si era una construcción habitable, ¿por qué la habían edificado en aquel lugar casi inaccesible? Me pregunté si se trataría de un templo, e imaginé ver a los adeptos de alguna extraña región invocando a sus divinidades para que les salvaran la vida mientras la luna declinaba con la muerte de sus océanos. Avancé unos pasos para examinar más de cerca el objeto, pero la cautela me impidió acercarme demasiado. Entendía un poco de arqueología e intenté establecer el nivel de la civilización que había aplanado aquella montaña y erigido aquellas superficies resplandecientes. Por un momento pensé que los egipcios hubieran estado en condiciones de erigir una construcción como aquella, siempre que sus operarios dispusieran del extraño material que aquellos arquitectos aún más antiguos habían utilizado. Debido a que el objeto era relativamente pequeño, no se me ocurrió pensar que probablemente estaba examinando el producto de una raza más avanzada que la nuestra. La idea de que en la luna hubieran existido seres inteligentes era ya bastante difícil de asimilar, y mi orgullo se negaba a dar el último y más humillante paso. Luego observé algo que hizo que los cabellos se me erizaran en la nuca, algo tan trivial e inocuo que quizá cualquier otro no lo hubiera visto. Ya he dicho que la explanada había sido torturada por la caída de los meteoritos, de tal modo que estaba recubierta de una espesa capa de polvo cósmico. Ese polvo que se extiende como un manto por la superficie de todos los mundos en los que no existen vientos que puedan turbarlo. Sin embargo, tanto el polvo como las señales dejadas por los meteoritos terminaban bruscamente en el borde de un amplio círculo, en el centro del cual se hallaba la pirámide, como si un muro invisible la protegiera de las inclemencias del tiempo y del lento pero incesante bombardeo del espacio. Sentí que alguien estaba gritando en mis auriculares, y finalmente me di cuenta de que Garnet me estaba llamando desde hacía rato. Avancé con paso vacilante hacia el borde de la explanada y le hice señas para que subiera, porque no me sentía muy seguro de ser capaz de hablar. Luego me giré de nuevo hacia el círculo en el polvo. Me incliné y tomé un fragmento de roca, y lo lancé, sin excesiva fuerza, hacia el brillante enigma. Si la piedra hubiera desaparecido al chocar contra aquella invisible barrera, no me hubiera sorprendido, pero se limitó a caer al suelo, como si hubiera chocado contra